Bienvenidos a Vecinas Atemporales. En el episodio de hoy estuvimos hablando de muchísimas cosas que tocaron mi corazón demasiado. Y pues sí, hablarnos sobre darnos un ratito para nosotros y de todas las dificultades que nos enfrentamos ahorita, ¿no? En el siglo XXI para afrontarlas, pero también las maneras y las formas que podemos tener para darnos el ratito. Sí. Entonces este episodio está básicamente intencionado a poder como darnos este espacio más humano afuera de la tecnología. Más que todo estuvimos hablando mucho de como la sobreexposición de información actualmente y cómo no nos tomamos estos momentos para realmente sentir lo que sentimos. Exacto. Porque no somos máquinas, somos humanos. Yes. Así que sí, esperemos que les guste. Muy buenas y bienvenidos, bienvenides todos, todes, todas a un nuevo episodio de Vecinas Atemporales. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre conductas evitativas. Todavía no tenemos el nombre muy claro como que va a estar en el título, pero básicamente vamos a hablar de ese tema en específico. Así que Abby, dime para vos, ¿qué entiendes con conductas evitativas? Ok, este es un tema que creo que es muy complejo porque una conducta evitativa puede ser casi que cualquier cosa, puede ser muchísimas cosas en nuestra cotidianidad y básicamente son aquellas conductas o decisiones que decidís tomar para evitar pensar en algo que no querés como abordar. Uh-huh. Exacto, y siento que tal vez inclusive antes de abordar el tema de evitar, primero tenemos que entender qué es lo contrario, ¿no? Que es afrontar. Uh-huh. Y en el afrontamiento de las emociones, o sea, vivirlas plenamente, cada una de las emociones, claro, y paréntesis, uno pues muy fácil vive el amor, vive la alegría, pero también es necesario para procesar, que tu cuerpo y tu mente procesen las cosas, afrontar también todas las emociones que vengan, sean bonitas, sean tal vez un poco más fuertes, y entonces al afrontar creces. Uh-huh. ¿No? O sea, estos ya son postulados más psicológicos, pero el afrontar es la principal herramienta para crecer. Claro, porque siento que el hecho de darte el espacio para sentir te permite conocerte más, y entre más te conoces, siento que ese es el momento en donde creces realmente, donde te das cuenta que son las cosas que no querés y las que sí querés, que es algo que yo siempre recalco como en todos los episodios, la importancia que, al menos en mi caso, ha sido como reconocer qué cosas me gustan, reconocer qué cosas no me gustan, con qué cosas me siento cómoda y con cuáles no, y todavía poder manejarlo y navegarlo por amor a mi ser. Uh-huh. Creo como que ha sido algo muy bonito, y como vos decís, sí, o sea, la mayoría del tiempo nos queremos sentir como de cierta forma, como de las formas más bonitas, de las formas como más ordenadas, pero también para que exista el desorden para que exista el orden tiene que haber un desorden, por así decirlo, tiene que haber estas emociones que nos provocan un caos interior. Exacto, y todos los días vas a vivir cosas diferentes y puede ser que muchas de ellas te generen emociones que no sean tan fáciles de procesar, como la felicidad, la risa. Pueden ser que haya situaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes que te pasen día a día, que te puedan afectar, y el ordenarlas primero para después procesarlas es un trabajo que, bueno, si bien se hace día con día, uh-huh, puede ser muy agotador, e inclusive puedes pensar que en lugar, digamos, de afrontar cierto sentimiento, puesto que afrontarlo duele, mejor evitarlo. Entonces mejor distraerse, mejor no pensar en él. Pero el problema está, y es totalmente normal y queda claro, o sea, también hay emociones que uno vive y son muy muy fuertes, y realmente uno no está en el momento. Puede ser que tengas algo que hacer ahorita, tienes un trabajo que terminar y está bien porque tienes que hacer algo, pero el problema es cuando ya la distracción, la evitación se convierte como en tu estilo de vida, ¿sabes? O sea, como entre más evites las cosas, pues más se te van a ir acumulando. No es que se te borren, simplemente van a estar ahí atrás tuyo, y eso pues eventualmente te va a llevar a que tus barreras sean menos y menos resistentes para evitar las cosas,
Y llega la agresividad, llega el enojo, la irritabilidad por ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tienes tanto que procesar, tanto que ordenar atrás tuyo, que es demasiado difícil y tienes que buscar distracciones más y más fuertes. Sí, claro. No, y dos puntos que puedo destacar con esto es primeramente que nosotros somos seres que nos vamos formando gracias a los pensamientos y gracias a las decisiones conscientes que decidimos tomar en cada momento de nuestro día. ¿Y qué quiero decir por eso? Quiero decir que vamos a crear caminos neuronales que como que soporten ese querer evitar. Entonces se vuelve más que todo como una costumbre, y más allá de una costumbre lo estás empezando a hacer inconscientemente. Como que hay cierto punto en donde tu cuerpo ha hecho algo como tantas veces que ya se vuelve automático. Y ahí es donde seguro ya estás buscando otras cosas, y es en los casos que podemos ver que las personas no saben manejar como su estrés o no saben manejar como las situaciones que los ahogan. Porque también creo que algo que tenemos que destacar acá es que como sociedad hay un peso muy grande con la felicidad, hay un peso muy grande como con el estar bien, con el dar una imagen, más que todo ahora con las redes sociales, que es como esta pequeña pantalla que me acompaña cada día. Yo me meto en una red social y lo que veo es pura felicidad. Entonces, abarcar esas sensaciones feas no solo son difíciles, sino que es abrumador, porque ahora la normalidad se ha convertido en esto, como en estos pequeños dispositivos que tenemos a la mano, que nos enseñan ciertas emociones y ciertas caras que, por más de que uno trate de ser como genuino en las redes sociales, nunca vas a llegar a la realidad de esa otra persona. Entonces, como también tenerle compasión a esas emociones y saber como que están ahí y que son humanas, y porque no veamos que todo el mundo tiene este espacio de vulnerabilización, es demasiado importante para nosotros reconocernos primero antes de como esta pequeña interacción que tenemos todo el día. Exacto, y como con eso mismo que decís, como de conocernos a nosotros mismos, el procesar emociones que no son siempre agradables también es un proceso de autoconocimiento, ¿sabes? O sea, a medida que vas procesando y ordenando estas ideas que al principio te dan enojo, te das dando cuenta que al ordenarlas se reducen tus reacciones más agresivas, ¿no? Que al final puede ser tal vez una meta que mucha gente pueda tener, mucha frustración, y las conductas que ocurren después de un sentimiento de frustración normalmente son muy abrumantes y son muy fuertes para la persona, y buscar como ese ajuste emocional se debe hacer antes de llegar a esa frustración, ¿no? O sea, antes de llegar como a ese colapso de como, no, ya no puedo aguantarlo más, verdaderamente decir como, ¿qué son estas emociones que no he podido procesar durante el día? Y se puede hacer hasta como un ejercicio diario, como, ¿qué me habrá molestado? O sea, si te sientes que algo te molestó, ¿no? Como, ¿qué me habrá molestado hoy? ¿Por qué me habrá molestado? Indagar por ahí, sentirlo y revivirlo una vez, porque muchas veces también nos pasa que nos quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. En lugar de eso, proponerte como, voy a revivirlo una vez, largo, duro, que duela. Y vivirlo, ¿sabes? Y sentirlo y aprenderlo, porque es la única manera de que en el orden encontremos como esa sanidad, ¿no? Sin ella, pues esa acumulación de recuerdos desordenados cada vez se te va a hacer más difícil de ordenar, y puede ser que traigas muchísimo peso encima, y que ordenar las cosas no sea tan fácil. Pero bueno, de momento, puesto que tampoco vamos a proponer que ordenen todo, todos los 20 años acumulados en el inconsciente. Tal vez trabajar el día a día, como, ¿por qué me molesta tanto esto? Ver el video de proyección que hicimos y ver cómo será una proyección o demás, ¿sabes? Siento como que es importante detectar los sentimientos. Creo que esa sería una manera que yo diría de dejar de evitar. Pero y te pregunto con esto, ¿cómo más bien te das cuenta qué son conductas que son evitativas para vos? Bueno, antes de dar paso a esto, es que dijiste tanta información como que me tocó que yo quiero como aportarle algo a eso, porque como en sincronicidad he estado escuchando muchísimas cosas acerca de este mismo tema, como más que todo de los hábitos y cómo el evitar las cosas se vuelve un hábito, y
un acto inconsciente. Digamos, algo que escuché recientemente es que sé que hay muchas personas que en vez de como exteriorizar sus emociones por todas estas cosas de sentirse juzgada o como de sentirse mal por lo que está sintiendo, no se lo expresan a otra persona. Ujú. Y lo que yo vi en una investigación del doctor Joe Dispenza es que cuando estamos como en nuestra propia realidad y dándole vueltas a nuestra propia realidad, primero que todo es importante saber que alrededor de un 90% de nuestros pensamientos del día a día se repiten al día siguiente. Ujú. Y esto va creando como nuestra realidad. Y lo que pasa con esto es que cuando yo estoy como en este juego mental, como repitiéndome las cosas, voy a crear un escenario que ya tiene un porcentaje que no va a ser de verdad, sino que es algo como que yo interpreté por mi propia historia, por mi propio contexto. Y creo que esto es algo muy importante, algo que dijiste vos, como el poder exteriorizarlo tal vez al final del día, el poder contárselo a otra persona, porque ahí es donde te das cuenta, como primero que todo mis sentimientos son válidos, segundo, tal vez esto no es como tan Catártico. esa será una palabra, bueno, tan catártico como yo me lo imaginé, tal vez no sea como nada más el escenario que yo me pinté negativo en mi cabeza. O sea, sí pueden ser cosas como que me han pasado, que me marcaron, pero no son como yo las pinté completamente. Entonces, como el tener ese diálogo, el no solo consumir y consumir y consumir y consumir, porque al fin y al cabo creo que las distracciones son como ese consumir de información extra para no ver a lo que hace vos cuando no hay información. Hay que también tener espacios para sacar, que eso es algo que habíamos mencionado en otro podcast. Y con eso darle paso ya como a cuando yo me doy cuenta, al menos cuando yo estoy siendo evitativa. Hay varios momentos del día en donde lo siento, digamos, cuando no estoy como queriendo estar presente, son en los momentos que digo, me estoy yendo como por un río de emociones y pensamientos y estoy recorriendo como este río que se me hace familiar. Es en los momentos en donde estoy buscando comodidad, más que todo, en donde estoy buscando esa misma tradición, esos mismos caminos neuronales que antes me brindaron confort en momentos de disconfort. Entonces para mí puede ser mucho como ponerme a ver YouTube, entonces ponerme a investigar de algún tema como que a mí me interese. Igualmente yo como que siento que estoy invirtiendo mi tiempo en algo bien, pero al mismo tiempo si ese video se calla, como que entro en este vacío y ahí es donde me doy cuenta como estoy siendo evitativa. O como cuando me pongo, es que puede ser como dije al principio, con casi todas las cosas. Digamos, puedo estar pintando, puedo estar haciendo cosas que me aportan un bien, pero igualmente estoy siendo evitativa a lo que verdaderamente le tengo que poner un enfoque a. Y eso creo que es lo más importante, como ser evitativos no tiene que ser necesariamente como con hábitos malos, sino que tiene que ver como con el no querer ver eso que está ahí. Porque, y lo clave para mí, es que cuando estoy haciendo cosas y cuando hay silencio de un pronto a otro y no tengo nada que hacer o estoy como en ese proceso de idear qué hacer después y se siente incómodo, ahí es donde me doy cuenta. Hay algo que no he procesado, hay algo como que se siente incómodo y que estoy tapando. Sí, total, el hecho de, y es un ejercicio que creo que sirve muchísimo, es quedarse en silencio, ¿sabes? O sea, y ver qué surge en ese silencio, si surgen pues pensamientos o sensaciones que no nos gustan, no apagarlas, sino decir como, y tampoco meterse en el ride, ¿sabes? O sea, siento como que es como agarrar ese sentimiento, agarrar ese pensamiento que estás teniendo y distanciarlo un toque de tu cuerpo y verlo objetivamente, ¿sabes? O sea, como decir como, ok, existe, lo voy a poner aquí a la par mía y lo voy a ver, o sea, voy a ver por qué me siento así, por qué me ocurre esto, y a medida que vas haciendo eso, pues lo vas trabajando, ¿no? Entonces, pues te ayudaría más con el silencio, y como decís vos, de todo hay en la Villa del Señor, o sea, como de todo hay, pueden ser como
decís cosas malas, puede ser el consumo de sustancias, la masturbación inclusive, que es como la obtención de placer como inmediato. Es que así como malas cuesta que hayan, porque tampoco es como que la masturbación es mala o el consumo de sustancias es malo, pero tal vez la modo en que lo consumes es lo que lo hace. Entonces, y como decías ahorita, hace bastante lo de las redes sociales. Las redes sociales es una fuente de placer muy rápida. O sea, TikTok te da un video que te da placer cada 0 segundos. O sea, cada vez que haces así. Entonces, verdaderamente lo estás haciendo porque lo estás disfrutando, porque te estás tomando ese tiempo para vivirlo, o porque prefieres estar haciendo eso a no hacer nada y a encontrarte con vos mismo. ¿Sabes? Como, ¿por qué lo estás haciendo? Es como plantearse esa pregunta, como ¿por qué voy a hacer esto ahorita? Porque también me pasa que con esos buenos que decís que generan como algo, digamos, más productivo, estás pintando, estás leyendo, y también puede ser que sea evitativo. Y esta es la pregunta como crucial: ¿por qué nos dará tanto miedo el no hacer nada? Y bueno, todo tiene como que ver también como con ciertas ideas que hemos expuesto anteriormente, como de la sobreproductividad y así, pero siento como que nos ha llevado a desconectarnos de nuestras propias emociones. Y para mí una práctica que me sirve, porque creo que ya estamos entrando como en ese... ¿Qué práctica? Ajá. Como en el espacio número 2 de este podcast, enfocarlo en prácticas. A mí algo que me ha servido mucho es preguntarle a mi cuerpo como, suave, paremos. Es que yo me hablo a mí como si, bueno, yo tengo a mi niña interior, a mi adolescente interior y a todas estas versiones de mí que les duele cosas o como que han experimentado ciertas cosas y que me acompañan en mi día a día. Me gusta verlo de esa forma. Entonces le pregunto a mi cuerpo, ¿qué está pasando? Porque incluso como en esos momentos de silencio que yo te estaba diciendo, en donde yo digo, ok, ¿cuál es la próxima actividad? ¿Qué más podemos hacer? Ese sentimiento es más que todo lo que siento en el cuerpo. Entonces es como tomarse un espacio para realmente preguntarle a mi cuerpo qué sientes y simplemente sentirlo un toque. Y bueno, pueden, o sea, a los que les gusta como aplicar lo de las visualizaciones o las meditaciones guiadas, a mí me gusta mucho ese estilo como de vivir. Digamos, a mí me gusta mucho primero como preguntarle a mi cuerpo, porque generalmente lo primero que me provoca es como una sensación de ansiedad. Entonces desde la ansiedad cuesta más abarcarlo, porque lo estás viendo desde un lugar un poco más compulsivo y desde un lugar como tal vez un poco más desde el rol de la víctima. Entonces para mí una práctica que me ha servido mucho es eso, preguntarle a mi cuerpo y, como dijo Nico, tomarse un momento de silencio, pero más allá que para solo pensarlo de un solo, sino como estar en mi cuerpo y primero como saber que estoy bien, estoy segura de sentir esa emoción. Porque muchas veces lo que provoca es eso, como inseguridad, como no estoy segura en mi cuerpo en este momento. Sí, pero eventualmente lo encuentras, digamos. Sí, y creo que eso que decís de tu niña y tu adolescente interior puede ser tu manera también como de ordenar las cuestiones, y creo que lo hemos dicho durante todo el podcast, es eso, como ordenarse primero para después trabajarlo. Siento que ese es el primer paso, pero si sientes que ya verdaderamente ya lo tienes ordenado y lo quieres trabajar, depende, y de acuerdo a tu orden, obviamente hay un montón de maneras. Y te lo digo también a vos, Abby Brown, cuando estás como enfrentando como situaciones que te duelen, porque puede ser que a tu niña le dolieron o a tu adolescente le dolieron, muy bueno es como eso que decía al principio, como de separar el pensamiento y ponerlo aquí, igual separar y poner a la niña o al adolescente aquí. De hecho, en terapia, en psicología se llama la terapia de la silla vacía. Y es como hablar directamente con esa niña y decirle como, mira, esto pasó, esto te duele, esto te genera inseguridad, pero bueno, lo has logrado sobrellevar de esta manera y sigues viva, ¿sabes? Que al final de cuentas es un logro psicológico, seguir vivo. Eso es precioso. Eso es algo que he aplicado como en bastantes momentos de mi vida, o que me han guiado también a hacer, y es algo precioso, es algo muy fuerte, digamos, para
para hacer este tipo de como breakthroughs es algo muy fuerte, porque también creo que evitamos las cosas que nos provocan sentimientos que nos recuerdan a Claro, algo anterior. una regresión. Entonces también es eso, como otra cosa que a mí me sirve como para que se echen en su saco, es como relacionado con esto, preguntarme en qué otros momentos de mi vida he tenido esta sensación, a qué me recuerda esto, por qué me da tanto miedo afrontarlo. Exacto. Y perdón por interrumpirte, pero siento que con eso que estás diciendo y con lo que estoy diciendo antes, digamos, el remate también sería que, o sea, tal vez vos, puesto que te conozco, siento que tienes una manera como de no distraerte de las cuestiones, pero tal vez también alguien que pueda sentirse como no muy cómodo con sus distracciones o no muy cómodo con los mecanismos de defensa que ha tenido como para superar ciertas situaciones, sería nuevamente, o sea, enfrentar a ese niño, no enfrentarlo, perdón, hablarle a ese niño, hablarle a ese adolescente interior tuyo y decirle como, mira, le volvés a explicar todo, que seguís vivo, que la manera en que este adolescente ha logrado sobrellevar su vida ha sido de esta manera, que lo ha llegado hasta donde está, pero es hora de cambiar, ¿sabes? O sea, es hora de que ya entiendo por qué lo hiciste de esta manera, entiendo por qué buscaste estas distracciones, pero ya estoy listo para afrontar la situación. Qué bonito. Entonces, pues siento que eso también pues es relevante con todo esto que vos y yo estamos diciendo de tal vez este tipo de técnica, que me gustó mucho que trajeras a la mesa, probablemente a mí se me hubiera olvidado si no lo hubieras dicho, lo del niño adolescente, que es una forma de ordenar tus cosas, y actualmente pues como adultos jóvenes puede ser que hayan cosas que no le haya afectado a ninguno de estos dos, pero sí a tu adulto. Pero bueno, para reconocer eso primero tienes que investigar todo lo demás, ¿no? Así que pues es un proceso en el que vas creciendo y tal vez te vas dando cuenta de más y más cosas. O sea, somos seres que viven cosas todos los días y son muy significativas, casi, o sea, muchísimas cosas. ¿Cuántos recuerdos tienes? Sí. No, y algo muy interesante conectando esto de los teléfonos, que me gustaría hacer todo un episodio con respecto a nuestra relación con los teléfonos, porque es impresionante y ha sido muy rápido. Sí, nosotros consumimos en un día, podemos consumir en un día la misma cantidad de información que consumía un humano en como 80 años. Sí, es demasiado. Es demasiada información, hay demasiadas cosas pasando, entonces lo más bonito que nos podemos regalar son esos espacios, porque digamos, como la tecnología también es tan nueva y como toda esta sobreinformación es tan nueva, también analizar como qué es lo que queremos como más a futuro, qué es lo que queremos como para más tiempo, porque esto ha sido algo nuevo, como he dicho, entonces ¿cómo vamos a estar si le ponemos información al cerebro de aquí a 40 años, que la tecnología solo va a seguir avanzando? Entonces conectar con esa parte humana, conectar con esa parte tuya, y no importa que te digan los demás, o sea, en un aspecto como de producción, de como tomarte momentos afuera, no importa que te digan los demás, como seguir tus propios sentimientos y escucharte. Sí, darse ese ratito, ¿no? O sea, como darnos un ratito para nosotros, para ver lo que estamos sintiendo. Sí. Que puede ser irracional, que puede ser como, es que esto no debería darme chicha o esto no debería enfurecerme, pues lo hace. ¿Y por qué lo hace? No tiene nada de malo, ¿no? O sea, lo hace por un motivo, puede ser, como decís vos, por una regresión al pasado, puede ser por algo nuevo, pero bueno, si no te das ese tiempo, ahorita, ¿cuándo te lo vas a dar? ¿No? O sea, vas creciendo, vas creciendo etapas de la vida y más versiones pasadas de vos van a tener problemas. Entonces, claro, es como eso, como darnos un ratito ahorita y crecer en el sentido más psicológico de la palabra, ¿no? Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar por el día de hoy. Sí. Muchas gracias por escuchar este podcast. Esperamos que les haya gustado. Pues sí, nos vemos en la próxima.